Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por favor, me confirman si se logra escuchar y se visualiza la presentación, por favor. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Se escucha. Buenas noches. Ya, genial. Bien, chicos, muchas gracias. Bien, entonces, creo que ya se está conectando la mayoría. Entonces, vamos a dar inicio, entonces, chicos, a la sesión correspondiente a esta semana. Hoy nos toca hacer referencia al módulo 6, que corresponde al liderazgo y compromiso de SCT. Bien, el día de hoy vamos a tener temas o módulos muy cortos, así es que cualquier duda o consulta, por favor, nos comentan. Vamos a tener un taller que apunta a la política de SCT y en la parte final vamos a hablar todo lo referente al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si este último tema nos queda corto, no se preocupen que lo podemos complementar la siguiente semana. Bien, pero la idea es ya poder empezar con este tema que es un poco extenso y la idea es que ustedes puedan tener la información necesaria. A ver, chicos. Como ya habíamos hablado en la parte de la estructura del sistema de gestión, hay un punto que es en gran medida transversal en todo el sistema de gestión, que vendría a ser este liderazgo y compromiso dentro de nuestro sistema de gestión, el cual de alguna otra manera es asumida por las diversas jerarquías y en gran medida por la alta dirección de la organización. En pocas palabras, esto no es ajeno a la legislación, ya la normativa lo aclara. Incluso nosotros que hemos visto la semana pasada el diagnóstico de línea base, hemos podido observar pues que hay diversos puntos que hacen referencia a la verificación de estos puntos concernientes al liderazgo y compromiso. Por lo tanto, el liderazgo dentro del sistema de gestión es fundamental porque a partir de él, y obviamente en la forma que va a desencadenar, en este caso, este ejemplo, es prácticamente cuando el empleador, es decir, su máximo representante en la organización, va a delegar las funciones y autoridad suficiente o necesaria a las distintas áreas o personal a cargo para poder desarrollar, implementar, aplicar, brindar resultados acerca del sistema de gestión de SCT. Sin embargo, la alta dirección, o en este caso el máximo representante de la organización, a pesar de generar esta delegación de funciones, eso no significa de que no se exima su responsabilidad. Es decir, sigue siendo responsable del sistema de gestión de SCT. Por lo tanto, tiene que rendir cuentas de las acciones que en este caso conforma su equipo, ¿no? Y tiene que dar respuesta a la parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, si hubiese una omisión del deber de prevención, se genera una vulneración a la parte de seguridad y salud, que esto puede acarrear una afectación en la integridad de las personas. Obviamente puede generarse pues un grado de responsabilidad no solamente administrativa, sino penal y legal. Bien. Por lo tanto, sin perjuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir contratos de locación de servicios con terceros, ¿no? O sea, acá nos habla de que puede manejarse el proceso tercerizado para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de SST. Eso significa de que no necesariamente tengo que tener un personal perteneciente a la organización que me brinde este mecanismo de servicio dentro del sistema de gestión de SCT, desde el proceso de implementación, monitoreo, seguimiento, cumplimiento, entre otros. Pero eso no quita el hecho de que no sea responsable de la gestión. Sigue siendo responsable el máximo representante, a pesar de que esto pueda entrar a un proceso de contrato por locación de servicio. Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Eso lo aclara el artículo 26 y el artículo 48 nos aclara pues que el empleador
ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de la empresa en materia de SCT. Obviamente esta forma de demostrar el respaldo es a través pues del presupuesto que asigna en este caso el máximo representante al área respectiva o a la persona que va a llevar a cabo el proceso de implementación del sistema de gestión. Por su lado, también debe estar comprometido, ¿no? A poder brindar, pues, este ambiente de trabajo seguro y saludable, que en gran medida lo aterriza por medio de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? A través de la firma o endoso, en este caso que ellos van a poder establecer al momento de establecer los compromisos de SCT dentro de la organización. Bien, ya luego vamos a hablar un poquito del detalle de los compromisos en la política en la sección correspondiente al mismo, no se preocupe. Bien, ahora, el personal directivo, la alta dirección, tiene que establecer pues ciertos compromisos que de alguna otra manera permita identificar o en este caso demostrar ese liderazgo visible que debemos buscar en el sistema de gestión. Y este liderazgo no solamente es brindar recursos, como ya lo habíamos comentado, o sea, sí es importante dentro de un sistema de gestión, porque a través del recurso, obviamente yo voy a poder establecer pues las distintas actividades y la ejecución de algunas tareas, pero no depende todo de ello, ¿no? Entonces, está también es asumir las responsabilidades generadas por la falta de prevención que puede ocasionarse dentro del predio, ¿no? O la empresa. Hay que proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, establecer programas de seguridad, ¿no? Que permitan, en este caso, buscar el enfoque de prevención. Hay que operar con concordancia con las prácticas aceptables, es decir, si ya hay una legislación, hay lineamientos que establece la empresa, entonces tenemos que seguir lo indicado. No deberíamos ir en contra de ello y esto tiene que partir de la alta dirección. También el liderazgo en la parte de la investigación de causas de accidentes, enfermedades, entre otros, fomentar una cultura de prevención, mantener un alto nivel de alistamiento, más que todo para actuar en caso de emergencia, ¿no? Muy importante aquí que la alta dirección tome un papel predominante para que pueda actuar junto eh, con su organigrama de respuesta ante emergencia que va a establecer cada organización. Y bueno, a través de esto definan pues cuál es el mecanismo de actuación. Y obviamente la alta dirección forma parte de este equipo que obviamente va a adoptar un proceso de respuesta porque son los líderes que de alguna otra manera van a encaminar a este mecanismo reactivo, podríamos decirlo así, cuando ocurra pues un sismo, cuando ocurra un incendio, una falla operativa, entre otros. Bien. Asimismo, desde el enfoque de liderazgo, eh, no solamente basta con la delegación de funciones. Como habíamos hablado, es que se asuma realmente la responsabilidad desde la alta dirección, ¿no? Este proceso de asumir estas responsabilidades, ¿qué conlleva? A que busque, pues, esta integración del mecanismo de prevención y esto se mantenga permanentemente y que esto a la vez te cuente con un seguimiento. Al tener pues una participación de la alta dirección, bueno, habrán acuerdos, habrán reuniones de alta dirección que permitan dar seguimiento al avance y el seguimiento de nuestro sistema de gestión de SCT. Bien, dentro de su rol, obviamente también está el establecimiento y la aprobación de la política, los objetivos, ¿no? Que éstas sean compatibles con la dirección estratégica que establezca, obviamente, la empresa, ¿no? Hay que asegurar la integración de los requisitos del sistema de gestión dentro del ciclo de vida del producto o servicio que de repente ofrece, en este caso, la organización, ¿no? Asegurar los recursos necesarios, que eso lo habíamos comentado en los puntos anteriores,
comunicar la importancia de un sistema de gestión, ¿no? Desde la alta dirección tiene que venir esa comunicación, esa difusión, esta forma de demostrar de que hay que mantener pues un sistema de gestión en donde tenga relevancia e importancia, porque esto es el mecanismo que va a permitir generar la prevención dentro de la organización. Asegurar que el sistema de gestión alcance los resultados previstos, o sea, como alta dirección no solamente buscamos que nos brinden los resultados y simplemente tomamos esos datos y volvemos a la gestión del próximo año, no, o sea, buscamos que estos resultados tengan buen alcance en lo que respecta a objetivos y metas, y si no las logra, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es decir, partir de ello para poder mejorar para la siguiente gestión, ¿no? Hay que dirigir, apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema, asegurar la mejora continua, apoya a otros roles pertinentes de la dirección para demostrar el liderazgo y otros puntos que consideramos necesarios para poder, en este caso, llevar esta visibilidad de liderazgo desde la más alta jerarquía de la organización. Al evaluar y poder implementarlo de esta forma, hace de que todo el mecanismo de implementación de las medidas de seguridad y salud hace que el proceso sea más fácil. Sería lo contrario, en caso ocurra, una dificultad para el sistema de gestión. Es decir, solamente involucramos al nivel de menor jerarquía y vemos que la alta dirección pues no participa, no se involucra, no cumple incluso con las medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto de alguna otra manera sea transversal para toda la compañía? Va a ser más complicado, va a ser más tedioso, va a costar mucho más porque obviamente no hay un cascadeo, es decir, va a tomar mucho más gestión adaptar pues a estas líneas superiores en jerarquía para poder adaptarnos en este caso a la figura que deseamos dentro de el sistema de gestión de SCT, ¿no? Obviamente mucho más fácil sería que desde la misma cabeza o máximo representante venga el cascadeo y la intención de poder pues buscar este enfoque preventivo. Bien, entonces ya es un poquito cómo lo maneja cada organización. Bien, entonces teniendo en cuenta este liderazgo y compromiso, ahora vamos a pasar al siguiente tema que corresponde a la política de seguridad y salud en el trabajo. Bien, a ver, dame un minuto mientras proyectamos. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta de que hay una necesidad de participación y liderazgo visible de la alta dirección, ellos necesitan transmitir, pues, que esto decante unos compromisos que sean transversales para toda la organización. Y es ahí donde tenemos, pues, nuestra política de SCT. Entonces, chicos, para ello, yo les voy a compartir a través del chat el modelo de política. Por favor, si gustan, ya lo van eh, descargando. Sí, ahí se los estoy pasando. Se los acabo de pasar por el chat. Por favor, descarguen la política, vayan dándole una lectura, una revisión, porque lo que ahora vamos a hacer es cómo debemos adaptar una política de SCT a los lineamientos que establece la normativa legal. Y si por A o B ustedes cuentan con una certificación internacional, vamos a imaginarlo, o desean implementar una certificación internacional basada en la ISO 45001, entonces podemos también tomar esa referencia para adaptarlo en conjunto y permitir cumplir con ambos puntos. Bien, listo. Entonces, arrancamos entonces con este módulo y lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Bien, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo parte del empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes. Nuevamente repito, parte del empleador en consulta con los trabajadores y sus representantes. Eso quiere decir de que acá hay un proceso de participación y consulta para el establecimiento de la política.
Por lo tanto, el empleador, luego de esta consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces al hablar de escrito estamos hablando de un documento, de un elemento que de alguna otra manera tiene que desarrollarse y que debe cumplir con ciertos puntos que establece el artículo 22. ¿Y cuáles son? Número uno, tiene que ser específico para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, yo les he compartido un modelo de SCT. Esto tiene que adaptarse a la situación, al contexto, a las características específicas de cada una de sus organizaciones que ustedes puedan estar formando parte. Una será pues minería, otra será industrial, otra será hidrocarburos, otra será electricidad, otra será una empresa pequeña, una mediana empresa, otra será pues una no MIPE. Entonces tendremos que adaptar en base a esta caracterización de cada uno de sus trabajos. Ahora, podemos tener dentro del mismo rubro, puede ser del mismo tamaño, pero los productos y servicios no son las mismas. Entonces, tenemos que un poco aterrizar esta política y adaptarla a conveniencia y sobre todo aterrizada a las actividades, la naturaleza, al tamaño de la organización. Bien, no siempre es la misma política para todo tipo de organización. Obviamente ya hay, acá hay un inciso que nos indica que tenemos que adaptarla y ser lo más específica para la organización. Bien. Segundo, tiene que ser concisa y al hablar de ser concisa, pues estamos hablando de un proceso reducido, de un documento reducido. Eso significa que una política pues no es un documento de 100 hojas, por ejemplo. Eso no es ser conciso, ¿no? Lo que busca entonces la política es que sea concisa. Y al ser concisa también nos indica otra cosa, que tiene que estar redactada con claridad. Por lo tanto, muchas de las políticas tiende a nombrar o detallar aspectos técnicos o conceptos que quizás para los distintos trabajadores no es del todo claro, ¿no? Sería ilógico que yo hable pues de evaluación de riesgos, de cumplimiento legal normativo, pero que estos quizás términos no es de el vocabulario o del fácil entendimiento del trabajador. Entonces acá hay dos figuras, que yo establezca pues una política con una claridad entendible para todos los trabajadores o que en su defecto yo tenga una política y que ésta sea explicada, difundida y que cada una de sus componentes o palabras sea prácticamente entendible o explicada a todos los trabajadores. Ya quedaría acá a criterio de cómo lo adapta esta claridad cada organización. Pero obviamente la redacción tiene que ser no con un enfoque técnico, sino con un entendimiento para todos los colaboradores que pueda conformar la compañía, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de la organización. Bien. Tiene que también estar fechada, es decir, tiene que presentar una fecha, ¿no?, de elaboración. Tiene que hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o en su defecto del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Es decir, yo soy representante de la organización con mayor rango, vamos a poner pues un director, ¿no? En otra figura tendrá pues un gerente general, ¿no? Quizás no hay esa figura porque es una empresa, vamos a imaginarlo así, diversificada, ¿no? Entonces, tiene pues un personal de mayor rango dentro de la organización, porque vamos a ver aquí grupos empresariales, empresas compartidas, transnacionales. Entonces,
Hay distintas figuras. Lo importante es que sea el que tenga mayor representatividad y responsabilidad dentro de la organización. Bien. Y es el que obviamente va a firmar o en este caso generar el endoso dentro del documento. Bien. Tercer aspecto, debe ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. Es decir, yo soy trabajador administrativo. La forma como me difunde quizás sea a través de un portal web, ¿no? Donde yo accedo a una carpeta y encuentro la política. Otra forma quizás es a través de una página web, donde yo simplemente hago un clic en un link y me genera la comunicación a la política. Otra que yo la tenga descargada como parte de documentos de escritorio. Otro que sea pues un portal donde encuentre fácilmente la política. Al final, el personal administrativo va a poder acceder fácilmente a esta información. Pero yo me pregunto, ¿y el trabajador operativo podrá hacer lo mismo? Obviamente acá hay una disyuntiva, porque no todos tienen acceso a estos medios informáticos que obviamente permiten disponer de la información digital como la que podría tener un personal administrativo. Entonces aquí toca hacer una validación y ver de cómo yo hago esta difusión y cómo esta información es accesible para estas personas. Y es ahí donde ya comienzan a hacer un mecanismo híbrido, es decir, tener pues elementos digitales y elementos físicos, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de difusión de medios digitales y hablamos de las plataformas, entonces ahora toca hablarlo de mecanismos físicos que permiten hacer una rápida difusión y acceso para esta información. Y es ahí donde tenemos pues los banners, pantallas digitales, información en periódicos murales, donde se difunden pues la política de forma física, ¿no? Bien, a través de los afiches, trípticos, documentos, entre otros. Bien. Como cuarto punto, el artículo 22 nos aclara de que tiene que ser actualizada la política periódicamente. Bien. Aquí no nos habla que tienes que actualizarlo al año, a los 6 meses, ¿no? A los 2 años, a los 4 años. No lo habla. Simplemente nos menciona de que tiene que ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas según corresponda. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Primero, la periodicidad. Al no mencionarlo, ya queda a criterio, pero eso es muy importante que ustedes lo tengan aclarado y definido en un procedimiento, cada cuánto tiempo se va a realizar la actualización de la política. Ojo, el hecho de que yo no actualice, eso no significa que internamente no pase una revisión. Para yo poder hacer una actualización es porque dentro del proceso de revisión hemos detectado de que hay un proceso de necesidad de actualización y se realiza. Pero obviamente en estas revisiones ustedes también establecen el proceso de validación de periodicidad, que puede ser anual, cada 2 años, cada 3 años, ustedes lo definen. Lo importante es que por lo menos demuestren de que si no van a hacer una actualización de su política, por lo menos tienen que demostrar que han hecho una revisión, que han hecho una validación y que no es necesario porque la política se siga adaptando a los lineamientos que se mantienen en la organización, pero por lo menos ha pasado esa validación o revisión por parte de la organización y quizás por parte de los representantes de la empresa. Y esto que conlleva a que por lo menos tenga yo justificado de que si no hay una actualización, por lo menos ha pasado una validación de intento de actualización, que en este caso no meritó porque se mantiene vigente dichas disposiciones. Bien, entonces eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Y si ustedes actualizan, obviamente aquí no hay una regla general, pero normalmente la actualización parte de lo siguiente. A ver, habíamos mencionado que nuestra política es el reflejo de la integración de nuestros compromisos y que esto va alineado a la estrategia de la organización. Pero como ustedes saben,
la estrategia de la organización es cambiante, no es estática. Por lo tanto, los planes estratégicos son cada 2, 3, 4 años y lo que busca de alguna otra manera es alinearnos a ese plan estratégico todas las áreas que lo conforman, en este caso dentro de la empresa. Por lo tanto, cada una de las áreas tendrá pues que alinearse a estos planes estratégicos para ir en el mismo sentido, en el mismo camino, apuntar al mismo objetivo para poder lograr el cumplimiento de esta planificación que busca la empresa para generar rentabilización. Pero si nosotros no nos alineamos a eso, entonces estamos mal, porque estamos encaminados a cumplir solamente la legislación, pero no a generar un valor agregado para la organización. Por lo tanto, es por eso que a veces algunas áreas lo ven más que un gasto que como una inversión, porque al final no está brindando ese soporte. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con ello? Que la política, como está vinculada al plan estratégico, entonces el plan estratégico es cambiante y normalmente esos planes estratégicos varían en 2, 3, 4, 5 años de actualización. Entonces, si yo actualizo mi plan estratégico, obviamente mi política tiene que sufrir esa adaptación en base a a los nuevos puntos a cumplir dentro de mi planificación. Y tendría lógica, porque ahí hablamos de concordancia, hablamos de ser específica, está adaptándose al tamaño, a la naturaleza y sobre todo estamos dando cumplimiento a la actualización periódica que detalla el inciso D. Bien. Y otro punto es disposición de las partes interesadas. Recuerden que ustedes tienen partes interesadas internas y externas. En el caso de las partes interesadas externas, bueno, de alguna otra manera también es importante poner a disposición o disponibilidad, ¿no? La política que ustedes tengan, ¿no? Y eso normalmente lo hacen a través de sus portales web para poder hacer pues un fácil acceso, difusión y obviamente tener en cuenta de que hay un mecanismo de difusión de esta política para todas las partes interesadas, no solamente internas, sino también externas. ¿Bien? O en lugares físicos donde de repente ante una fiscalización, ante una inspección, puede ser visible, puede ser entendible rápidamente. Bien, esto es lo que de alguna otra manera resume estos 4 puntos relacionados a la política de SCT. Bien, ahora, la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que contener como mínimo algunos principios. Ojo, ya hemos hablado de los requisitos que debe cumplir la política. Ahora vamos a hablar de los lineamientos o principios que debemos considerar dentro de los compromisos en el apartado de la política del sistema de gestión de SCT. Entonces, también tenemos entonces que mantener una cierta estructura, por lo menos en el contenido. ¿Y cuáles son? Uno, que haga referencia a la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, enfermedades, dolencias e incidentes relacionados al trabajo. Segundo, el cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? De los programas voluntarios, de la negociación colectiva y de otras prescripciones que suscriba la organización. Bien, entonces no solamente basta con el cumplimiento normativo, también va a depender mucho de los programas, negociaciones y otras prescripciones que la empresa haga cumplimiento o necesite dar cumplimiento por parte ya sea de la lógica comercial, del cumplimiento de extensión de normativas, de adaptarnos quizás para un proceso de auditoría, entre otros, ¿no? Pero al final, esto es lo que rige en materia del compromiso dentro de la política del sistema de gestión. Entonces, no solamente hablamos de requisitos legales, sino también de otros requisitos que la empresa suscribe. Tercero, la garantía que los trabajadores y sus representantes son consultados. Entonces acá hay que demostrar dentro de los compromisos la participación y la consulta activa en todos los elementos del sistema de gestión.
Punto D, la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es decir, que hay un compromiso por la mejora continua, porque esto va a permitir de que el proceso no quede estancado, siempre va a tender a mejorar. Y tenemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de alguna otra manera, tiene que ser integrable con otros sistemas, ¿no? Y esta integración, pues prácticamente lo vamos a alcanzar eh, a través de este proceso, de alguna otra manera, de integración de los sistemas de gestión que pueda disponer la organización. No puede tener un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de medio ambiente, un sistema de gestión, por ejemplo, de antisoborno, un sistema de gestión, vamos a hablar de ciberseguridad. Entonces, ¿puedo yo integrar mi sistema de gestión de SST? Claro que sí. Por lo tanto, eso es lo que debe buscar mi sistema de gestión, que sea compatible con otros sistemas y permita la integración. Bien, entonces esos son los puntos que se menciona en este caso en la normativa a través del artículo 23 de la ley 29783. Bien, entonces, teniendo en cuenta esos puntos, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que también trasciende como obligación dentro de la estructura en caso quiera implementar la ISO 45001, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo comparo la ISO 45001, ¿qué es lo que nos detalla dentro del alcance a implementar? Primero, nos habla de incluir un compromiso relacionado a las condiciones de trabajo seguras y saludables, que en gran medida hace referencia a lo que ya habíamos mencionado en la ley. Nos habla sobre proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de objetivos, también lo menciona. Incluir un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos, también lo menciona, de otra forma. Incluye el compromiso para eliminar peligros y reducir riesgos, también lo menciona. Incluye un compromiso para la mejora continua, también lo menciona. Y por último, incluye un compromiso para la consulta y participación de los representantes de los trabajadores, que también de forma clara también lo detalla. Bien. Solamente en el caso del inciso B, es importante que cuando nosotros revisemos la parte de objetivos de seguridad y salud en el trabajo, un elemento de entrada para la elaboración de estos objetivos es los compromisos de la política de seguridad y salud en el trabajo. Y es por ello que todos los documentos o elementos están pues netamente ligados uno a otros. Y es por eso que hablamos de un sistema de gestión, porque cada uno de estos elementos no es que funcione por cuenta propia, es decir, está interconectado, enlazado a los demás elementos. Bien, entonces eso es un poco lo que busca en este caso la ISO 45001. Asimismo, la política tiene que estar disponible como información documentada, es decir, que tiene que tener pues facilidad de poder dar lectura y revisión, ¿no? Es decir, que sea un documento trazable, no es que sea ficticio, ¿no? Por decirlo así. Tiene que manejarse esa información ya sea en medio digital o en medio físico, como ustedes lo quieran mejor manejar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta entonces estos dos puntos y con el documento que se les ha compartido, entonces, si nosotros queremos solamente cumplir con la legislación y nos basamos en la ley 29783 a través de lo que detalla el artículo 22 y 23, yo cuento con 9 exigencias de carácter normativo que debo garantizar su cumplimiento. Sin embargo, si quiero cumplir con la normativa internacional ISO 45001, entonces ya no hablamos de 9 exigencias, sino hablamos de 10 requisitos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un aspecto que tiende a pasar proceso de revisión y validación y requiere pues que de alguna otra manera estos procesos sean pues revisados. Entonces, la diferencia entre el cumplimiento legal y cumplimiento internacional es prácticamente lo mínimo, ¿no? Pero
de alguna otra manera, si queremos integrar ambos aspectos, porque quiero cumplir con la legislación, pero a su vez me estoy adelantando a un cumplimiento de la ISO 45001, entonces la mejor forma es integrar estos 9, o mejor dicho, 10 elementos que deben formar parte dentro de la política. Entonces, lo que hemos buscado en el documento que se les ha hecho llegar es que tenga en gran medida esta estructura. Bien, entonces, a ver, voy a abrir el documento. En un minuto, por favor. Igual ustedes ya lo tienen disponible. Bien, a ver, vamos a compartir. Bien, entonces ahí nosotros tenemos la política, ¿no? Y en la política, pues hacemos una breve descripción de la organización. Acuérdense que tiene que ser un poquito aterrizada a ello. Después comenzamos a detallar los compromisos alineados a la legislación y obviamente podemos dar lectura a ello. Por ejemplo, tenemos la primera que hace referencia a la integridad física, la salud a los trabajadores. eh, Eliminando los peligros, reduciendo los riesgos, ¿no? Entonces estamos cumpliendo con estos aspectos. Segundo, cumplir con los requerimientos legales, ¿no? O los requisitos legales vigentes y también otros requisitos en materia de seguridad. Por ahí vimos pues que tienen que mantenerse este control, ¿no? Entonces lo que se busca es dar cumplimiento normativo y otros. Considerar que su capital más importante está conformado por sus trabajadores, exacto, y por lo cual hace énfasis a que los representantes sean consultados y participen activamente en los diversos elementos del sistema de gestión. Entonces aquí lo que está transmitiendo es que sí, efectivamente, hay que hacer una consulta, hay que generar participación dentro del sistema de gestión, ¿no? Y obviamente esto con involucramiento y participación de los trabajadores. Por último, tenemos otros temas que ya lo he mencionado, la legislación, que es la parte de sensibilización, capacitación, tener un lugar seguro y saludable, ¿no? La empresa pues desarrolla actividades para la mejora continua, ¿no? Y por último, tenemos pues que este sistema de gestión sea pues compatible e integrable con otros sistemas de gestión. Entonces, prácticamente acá esto lo resume. En la parte final tenemos un párrafo adicional que es que la presente política pues se implementa, mantiene, comunica a todos los trabajadores. O sea, aquí hay algo que está generando en cierta redundancia, porque obviamente el mecanismo de demostrar ello es que simplemente demostremos que efectivamente hay una difusión, hay una elaboración, hay una aprobación que cumple con los lineamientos y bueno, todo rige como resultado para el cumplimiento de la política. Bien, como ustedes pueden observar, en la parte baja está lugar o fecha, la referencia es netamente la fecha. Y ahí obviamente tiene que existir pues una firma del máximo representante de la organización. Bien, entonces esta es un poquito la estructura o modelo que les he compartido para poder cumplir con este punto relacionado a la política de SCT. Y chicos, entonces cerramos aquí. No sé si hasta ahí hubiese alguna pregunta o consulta, por favor, antes de pasar al tema correspondiente a organización y responsabilidades. A ver, chicos, nos van comentando si hay alguna pregunta o consulta, por favor. ¿Ninguna? Bien, vamos compartiendo entonces la siguiente presentación. Y ahora nos toca hablar lo referente
a organización y responsabilidades. Entonces, uno se preguntará, hace referencia a la parte de organización? ¿Qué hace referencia a la parte de responsabilidades? Bueno, aquí lo transmitimos. A ver, dentro del sistema de gestión, ¿sí? Habíamos mencionado este rol de liderazgo y compromiso por parte del empleador y por lo tanto debemos pues establecer pues una cierta organización dentro de nuestro sistema y también es necesario pues asumir o decantar algunas responsabilidades, ¿no? Ya habíamos comentado pues de que dentro de la gestión de SCT, el máximo representante o el empleador delega estas funciones y autoridad para que obviamente se rinda cuentas, ¿no? Y por lo tanto tiene que cumplirse con ciertas acciones, ¿no? Que en este caso es establecer los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo, adoptar disposiciones para que todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir esos deberes y obligaciones en materia de SCT. Entonces, acá indirectamente hay dos procesos, ¿no? Que yo capacite y disponga, en este caso, todo lo necesario al trabajador para poder cumplir, en este caso, con sus responsabilidades en materia de SCT. Segundo, implementar los registros y documentación del sistema de gestión. Hay documentación que cuando lo toquemos, que es de carácter obligatorio, vamos a ver que hay registros que son de carácter eh, necesarios y de cumplimiento legal disponerlos, ¿no? Esta implementación de registros y documentación son los que se denominan registros obligatorios del sistema de gestión de SCT, que incluso pueden ser llevados por medios físicos o medios digitales. Tercero, si cuenta con 20 o más trabajadores, debe constituir un comité. Entonces, acá ya hablamos dentro de la parte organizativa, debemos contar pues con este comité de SCT para aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores y en aquellos que tienen menos de este número, bueno, corresponde a constituir un supervisor de SCT. Bien, también tenemos que cumplir con la sección de elaboración de reglamento interno de SCT. No todas las empresas están obligadas a hacerlo, ¿no? Es optativa para algunas, pero obligatoria para otras. También tenemos una organización del servicio de seguridad que en gran medida es este soporte que brindan las distintas instancias o áreas que conformarían pues este mecanismo preventivo dentro de la organización. Entonces, va a ello, ¿no? Va a ello como servicio y esto hay que aterrizarlo correctamente para ver qué es lo que se está efectuando por, en este caso, el servicio de SCT que se brinda. Asimismo, en el artículo 35 ya nos habla de la responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión y acá hace pues un paréntesis de los puntos que debería considerar, ¿no? Para el cumplimiento del deber de prevención, en este caso por la organización. Tenemos, por ejemplo, ¿no? La entrega de una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores. Segundo, realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de SCT. Tercero, adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de SCT. Por ahí en algún momento pueden escuchar de que yo no firmo contrato o firmo un contrato único y yo soy permanente, ¿no? O algo similar. Entonces, ok, el hecho de que no cuentes con un documento contractual porque pasa un proceso indeterminado, simplemente lo que sí tienen que asegurar es que por lo menos pase a entrega las recomendaciones de SCT al nuevo trabajador. Eso sí es importante. Ahí estaríamos dando cumplimiento, indistintamente que obviamente tenga o no un contrato, pero si lo tiene, entonces tiene que adjuntarse estas recomendaciones de SCT. Bien, cuarto punto, brindar facilidades económicas y licencia con goce
de haber para la participación de los trabajadores. Ya cuando hablemos de comité, ahí vamos a ver de las facultades y de las facilidades que se otorgan en materia de ser integrante del comité y que de alguna otra manera, pues, podemos de alguna otra forma brindar ese soporte desde la organización, ya sea a nivel de facilidad económica para el transporte, viáticos, permanencia, hasta la licencia con goce que normalmente se otorga porque está dejando de cumplir una función para el cumplimiento de su participación dentro del comité, ¿no? Y eso lo establece el artículo 35 de la ley 29783. Bien, ahora tenemos este mecanismo de responsabilidad, ¿no? Que va asociado al tema de incumplimiento a las obligaciones en materia de SCT. Entonces, em, en el caso de que se cometa por el incumplimiento de las obligaciones esta garantía a la seguridad y salud de los trabajadores, de las personas que prestan servicios o de las personas que están bajo modalidad formativa, visitantes, usuarios, entre otros, ¿no? Entonces implica este grado de responsabilidad que debe ser asumida por la organización. ¿Bien? Asimismo, las empresas usuarias de empresas de servicio temporales y complementarios responden directamente por las infracciones por el incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad, ¿no? Así como hay una mecánica de actuación para la empresa tercera, obviamente la empresa principal debe demostrar la ejecución de estos planes y el cierre de estos puntos que han entrado directamente como acción a ser implementadas. Tenemos también que el empleador debe garantizar que la seguridad y salud es una responsabilidad, definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que realice esta gestión de SCT, asociarlo y obviamente relacionar a un puesto o puestos asociados a SCT y que estos sean difundidos, ¿no? Eso es importante. Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para poder asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, también un tema importante. Bien, tenemos promover la cooperación y la comunicación entre el personal a nivel de los trabajadores, representantes, cumplir con los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que obviamente señala el artículo 18. Bien, muchachos, a ver, espérenme un minuto, por favor. Bien, entonces, estos son los puntos que de alguna otra manera vinculan a estos aspectos de responsabilidad que están definidos en la ley y que de alguna otra manera la empresa debe asegurar su cumplimiento. Bien. Asimismo, tenemos 5 puntos adicionales que complementan a lo anterior y esto está establecido en el artículo 26 en lo que respecta a la política, a los programas de seguridad, a disponer pues de la identificación y eliminación de los peligros y los riesgos relacionados a SCT, programas de prevención y promoción de la salud, las medidas efectivas para la participación de los trabajadores, ¿no? Y proporcionar los recursos adecuados para garantizar que los responsables de la seguridad, incluido el comité, puedan cumplir sus planes y programas establecidos. Bien. Ahora, vamos desde el enfoque de la ISO 45001. ¿Qué nos hablas la ISO 45001, por ejemplo, desde el enfoque de roles, responsabilidad y autoridad? Nos dice pues que la alta dirección debe asegurar que las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes dentro de mi sistema de gestión, ¿no? Sean asignados y comunicados.
y que los trabajadores en cada nivel deben también asumir una responsabilidad. Y esta responsabilidad y autoridad que está designado tiene que ser de alguna otra manera eh, ejecutado por la alta dirección y esto tiene que ser demostrado. Bien. Por lo tanto, la alta dirección debe asignar la responsabilidad y la autoridad para el sistema de gestión y para informar sobre el desempeño del mismo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en consideración si es que hablamos de cumplimiento a nivel de la ISO 45001. Bien. Entonces, pasando a la parte de, culminando con la parte de responsabilidades y, y en este caso roles, ¿no? Ahora nos toca revisar lo concerniente, permíteme un minuto, a consulta y participación. Entonces, lo que estamos revisando prácticamente son aspectos que menciona la normativa, pero que son de forma muy, en algunos casos genérica y otras detallada. Y ahora prácticamente toca abordar la parte de participación y consulta, ¿no? Esta parte de participación y consulta nos menciona la legislación de que tenemos que generarlo desde eh, desde la responsabilidad de la organización y que obviamente esto involucre pues a los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Esto amerita a la consulta, a la información, a la capacitación, a la convocatoria de elecciones para el comité, el reconocimiento de los representantes y sobre todo la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Esto lo detalla el artículo 19 de la ley. Asimismo, también hace énfasis a la participación en el sistema de gestión, donde el empleador debe asegurar que los trabajadores y sus representantes pues, sean consultados, informados y capacitados. Es en otras palabras lo que mencionaba el artículo anterior, 19, pero ahora está transmitido en el artículo 24. Y por su lado, el artículo 25 nos hace referencia a las facilidades para la participación. ¿Qué quiere decir esto? El empleador tiene que ver las formas de generar esta participación en los trabajadores y sus representantes, que dispongan de tiempo, que dispongan de recursos, para que ellos puedan participar activamente y que no generemos pues una traba, una complicación o una repercusión en caso ellos quieran pues brindar este mecanismo de participación dentro del sistema de gestión. ¿Bien? Ahora, esta participación y consulta también va alojada en otros elementos del sistema de gestión. No solamente involucra al comité, también está en la parte de auditoría, ¿no? Hacemos pues hincapié a que estas auditorías obligatorias del sistema de gestión cada 2 o 3 años, dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? haya sido aplicado y sea efectuado correctamente. Ahora, estas auditorías se realizan por auditores independientes y esto entra en consulta, ¿no? con los representantes de los trabajadores que obviamente toma pues como tarea o trabajo pues definir esta selección de auditores para a realizar este análisis del desempeño del sistema de gestión. No, no es que, ojo, defina, es decir, yo escojo un auditor, no, define pues cuáles son aptos para este proceso de alguna otra manera de auditoría de nuestro sistema de gestión. Ya la definición o la decisión interna queda en la empresa previa validación por parte del comité. Bien, también tenemos la participación en los programas de capacitación, es decir, los trabajadores, los representantes tienen la obligación de revisar los programas de capacitación y entrenamiento y se formula las recomendaciones al empleador para que éstas puedan ser integradas al programa de sensibilización, entrenamiento o capacitación en materia de SST. Bien. Asimismo, nos habla el artículo 75 sobre la participación al momento de realizar el IPRC.
Recuerden que el IPC no se realiza solamente por el especialista de seguridad y lo lleva a gabinete, sino que obviamente requiere de un equipo multidisciplinario. Hablamos del jefe de turno, del trabajador, del área donde se va a hacer la identificación de peligros, del área médica, del área de psicología, del área de recursos humanos, del área de seguridad, ¿no? Entre otras que obviamente permitan tener claridad de los peligros y riesgos asociados dentro del puesto de trabajo para poder aterrizar todos los puntos que consideremos necesarios y que éstas tengan un plan de acción o un control definido o controles definidos para poder minimizarlo en caso exista pues este riesgo significativo en la tarea. ¿No? Tenemos también la investigación de los accidentes. Aquí también hay un proceso de participación, principalmente desde los representantes de los trabajadores, ¿no? Y eso es parte también de las funciones que marca el comité. Y para cerrar, tenemos que el empleador debe implementar pues mecanismos adecuados para que exista esta participación activa de los trabajadores y representantes, no es que el trabajador tenga que estancarlo, ¿no? Asimismo, los trabajadores y sus representantes tienen el derecho a consultar sobre los registros del sistema de gestión, obviamente con excepción de la información relativa a la salud, es decir, yo no puedo pedir un documento relativo a un examen médico ocupacional de un colaborador, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando sea necesaria y bajo autorización escrita del mismo, ¿no? Salvo que sea estrictamente necesario. De conformidad con lo previsto también en el artículo 57, entonces también habíamos comentado de la elaboración del IPRC y de la actualización periódica, y esto tomando en cuenta la participación y consulta con los representantes. Chicos, entonces eso es un poco entonces lo que resume participación y consulta, pero que de alguna otra manera lo aterrizamos mucho con el tema del comité, ¿no? Acá, por ejemplo, solamente para hacer un paréntesis, la ISO 45001 nos habla qué aspectos podemos enfatizar para la participación y qué aspectos debemos enfatizar para la consulta. Bien, por ejemplo, en consulta, ¿qué podemos entrar a detallar? Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, sobre todo los trabajadores, ¿no? El establecimiento de la política. Cuando yo asigno roles, responsabilidades y autoridades. Cuando establezco el cumplimiento de requisitos legales. Cuando establezco objetivos. Cuando determino controles para que las diversas áreas la apliquen. Para determinación de qué se necesita dar seguimiento, medición y evaluación. Para el proceso de auditoría. Para el proceso de mejora continua. Entonces, aquí siempre entra a tallar la consulta, ¿no? Y normalmente viene asociada al comité de SCT. Y en la parte de participación, ¿cómo lo generamos? Bueno, en los mecanismos de participación y consulta, en la identificación de peligros, en la eliminación de peligros y reducción de riesgos, en los requisitos de competencia, en la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo, la determinación de medidas de control y la investigación de los incidentes y no conformidades, donde se adopta pues planes de acción, ¿no? Entonces, en estos mecanismos también generamos participación en materia de CCT. Bien, chicos, entonces, teniendo en cuenta entonces los puntos, ahora vamos a entrar a el tema que es un poco extenso, creo que nos va a quedar corto en tiempo, pero igual vamos arrancando, correspondiente al comité de seguridad y salud en el trabajo. Antes de entrar a este módulo, por favor, alguna consulta o pregunta hasta el momento, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta o consulta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Bien.
Entonces, ahora vamos a continuar entonces con la parte del comité de SST. Bien, chicos, entonces, para ello, acá sí vamos a hacer mucho enfoque a normativas, ¿sí? A ver, yo en el chat les voy a dejar, ya, acá hay unas preguntas. A ver, denme un minutito, por favor, para ir adjuntando y respondemos. A ver, yo les voy a juntar la resolución ministerial 245/2021 TR. Bien, esta resolución ministerial es la que hace referencia a todo lo que involucra la conformación del comité desde la parte de los trabajadores. Bien, entonces solamente para que lo tengan ya disponible, porque vamos a abordar varios temas y quizás ahí podamos perdernos en alguna noción. Entonces, todo lo que vamos a hablar está fundamentada en esa resolución 245/2021, solamente para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya tenganlo disponible, descárguenla, porque vamos ahí a hacer la referencia. Bien. A ver, vamos a responder algunas consultas. Dice, ¿qué debería hacer si en caso un trabajador da como resultado positivo al consumo de drogas? Bien, acá hay dos frentes, ¿no? El frente enfocado a salud y seguridad, y hay otro frente enfocado a tema de relaciones laborales, ¿no? Entonces, nosotros como especialistas en materia de SCT, entonces yo no voy a esperar a que ocurra un evento y recién ver qué es lo que se va a hacer. Entonces, yo lo que primero tengo que tener en cuenta es qué tengo implementado, comunicado y difundido en referencia a este punto. Si no tengo nada, entonces yo les diría, no puedes hacer nada, porque ¿en qué te vas a fundamentar? Más aún si no tienes ningún cargo o documento de entrega. Bien, entonces para yo poder cumplir con ello, lo primero que tengo que hacer, indistintamente del tipo de sustancia o elemento que pueda ser ya difundido y que se encuentra restringido de consumo, bien, es qué políticas y lineamientos yo tengo rigiendo para que el trabajador tenga claro de que esto es una medida sancionable o restrictiva, ¿no? De consumir o, en este caso, de utilizar. Entonces, mientras exista esta documentación que lo pueden realizar a través del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que esto a su vez esté referenciado en el reglamento interno de trabajo, yo creería que no hay ningún inconveniente y que a partir de ello, que tenga implementado, yo pueda hacer ya una toma de decisión en base a lo que ustedes hayan establecido como incumplimiento. Bien, esto ustedes lo derivan al área de recursos humanos y el área de recursos humanos, dependiendo de la gravedad, la tipificación del evento, define si es pues una falta grave, muy grave o del despido correspondiente al trabajador. Bien, porque esto vulnera la parte de seguridad, vulnera la parte de salud y también la integridad no solamente de la persona, sino la de sus compañeros, porque si ocurriese un accidente por los efectos generados del consumo de la droga puede conllevar a generar incidencias que no solamente lo pueden relacionar a él, sino a sus compañeros. Bien, ahora, esto es más que todo si pueden ustedes detectarlo como parte del control continuo, pero si ustedes, por ejemplo, como ahí lo precisan, ¿no? Pasan un chequeo anual y detectan pues resultado positivo, bueno, previamente han tenido que haber definido qué es lo que se va a hacer. No sé si amerite un proceso de despido, salvo que ustedes lo tengan bien documentado y justificado. Pero esto tiene que tener mucha relevancia con la función y ejecución de la tarea que efectúa el trabajador. Incluso en muchos casos, estos resultados pueden deberse a diversos factores que no necesariamente están bajo sustancias ilícitas, puede estar relacionados a medicamentos de carácter pues fuerte en sus componentes y puede también ser materia de objeción, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de mate de coca,
Entonces no hay un producto restrictivo, es una infusión, pero si ustedes lo tienen catalogado como tal y el personal tiene claro que no debe consumirlo, entonces aquí sí hay una falta, que quizás no conllevó a la ejecución de una tarea o un trabajo, ¿no? No vulneró ninguna medida, pero el hecho de pasar un examen ya corresponde a que pueda tener una observación. Pero es preferible que aquí, en base a la información que ya se tenga implementada, políticas, lineamientos, comunicaciones, entonces que recursos humanos o el área de relaciones laborales defina a mejor proporción y criterio qué es lo que se va a adoptar como acción disciplinaria. Bien. Pero desde el enfoque de ustedes es la elaboración del procedimiento, la comunicación, que esté alineado a los estándares y dejar al equipo directamente en relaciones a adoptarlo. ¿Por qué les digo, chicos? Porque no todo funciona de forma generalizada. Como ustedes acá lo comentan, ¿no? O sea, hay una situación, yo simplemente lo interpreto desde mi enfoque. Tiene que haber un proceso de validación, revisión, entonces todo puede ser muy cambiante en base a la información que se dispone. Este caso puede ser muy similar en otra empresa, pero las características cambian porque va a depender si es trabajador obrero, si es trabajador administrativo, si estaba dentro de horario, no estaba dentro de horario, ¿no? Hay una restricción, hay una limitación, hay tolerancias. Entonces va a variar muchísimo ello. Cada caso es particular, no podemos generalizarlo y es mejor que esto se decante a que se establezca pues dentro un grupo o comité de trabajo para que defina cómo se va a analizar esta situación. Pero cada caso es muy particular, o sea, decirte qué es lo que deberían hacer, ¿no? Va a ser un poco complejo, pero esto va a ir muy ligado a lo que ustedes tengan estandarizado. En base a ello, es preferible que el área legal o relaciones laborales adopte el mecanismo de intervención. Por el lado de seguridad, no, porque ustedes recuerden que tienen el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero esto no es sancionador. Esto es solamente la referencia que permite dar el incumplimiento o cumplimiento que se haya generado para que llame al reglamento interno de trabajo y se adopten las medidas disciplinarias. Bien, entonces el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo no permite sancionar o efectuar medidas disciplinarias. Ojo, este solamente es la referencia para que el reglamento interno de trabajo lo ejecute. Si ustedes no tienen un buen reglamento interno de trabajo, todo eso decae. De nada sirvió tener un buen reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí, por ahí va la respuesta, chicos, ¿no? A ver, entonces retomando, les he pasado ahí entonces lo concerniente a la resolución. Entonces, nosotros vamos a tener dentro del marco normativo la Ley 29783, su reglamento. Tenemos en este caso el Decreto Supremo 019, que es el reglamento de la Ley General de Inspección, que también va muy ligado a ello. Y tenemos la Resolución 245-2021 TR, que es compartido por el chat. ¿Bien? Entonces, con esa es la que vamos a trabajar para todos los puntos relacionados a la convocatoria al comité de SCT. Bien. Entonces acá tenemos que hacer primero una diferenciación. ¿Qué es un comité y qué es un supervisor de SCT? Aquí hay que verlo desde el enfoque de este, este mecanismo, ¿no? Que se va a generar dentro de la organización para dar seguimiento en materia de SCT desde la parte trabajadora y empleadora. Bien. El comité es prácticamente un órgano que está dentro de la organización y tiene dos particularidades. Es bipartito, es decir, tiene dos bandos, ¿no? A y B, ¿no? Que en este caso corresponde a los trabajadores y a la parte empleadora, que en este caso es la empresa. Y tiene una característica paritaria, es decir, igualdad en número en ambos bandos. Bien, está constituido por representantes del empleador y por representante de los trabajadores. Bien, para ello ya está definido las facultades y obligaciones
en la legislación. O sea, ya se sabe qué rol o funciones deben cumplir, ¿no? Y está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de SST, ¿no? Entonces, cuando necesitamos hacer consulta en materia de SST, entonces recurrimos al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y para otras instancias que ya están definidas por ley. Por su lado, el supervisor de seguridad y salud en el trabajo no es un órgano, no es un grupo de personas, es solamente un trabajador. Pero este es un trabajador que ha sido designado como parte de la convocatoria y este trabajador es capacitado y designado por los trabajadores, ¿no? Y la cual solamente se implementa en aquellas empresas que tienen menos de 20 trabajadores. Es decir, si mi empresa tiene 25 trabajadores, no puedo implementar un supervisor. Tendría que implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Si tengo 200 trabajadores, con mucha más razón. Tengo 12 trabajadores, ok, implemento un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa es la figura que es lo que da a entender como de repente la referencia más clara para hacer la diferenciación entre el comité y supervisor. Bien. Sin embargo, ambos están regidos bajo los mismos procesos de convocatoria. A ver, en el caso del comité de SCT, eh, habíamos mencionado de que el empleador constituye un comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor dependiendo del número, ¿no? Ahí está el resumen. De 20 a más trabajadores, yo establezco un comité y menos de 20 trabajadores, un supervisor de SCT. Pero por ahí existe el término subcomité, que este concepto de subcomité no es de carácter obligatorio, salvo lo exija el reglamento sectorial. Está bien, si en su reglamento sectorial, construcción, minería, hidrocarburos, lo menciona, entonces en esos casos es de carácter obligatorio. Si no lo menciona, entonces es optativo. ¿En qué casos normalmente es optativo? Cuando se hace la referencia a que, por ejemplo, yo tengo un local sede y quiero implementar pues representantes desde esa sede exclusiva, entonces estableces el mecanismo de supervisor de SCT, si es que hay en esa sede menos de 20 trabajadores, o un subcomité, si es que hay más de 20. Y este subcomité comunica, informa de los avances que ellos gestionan hacia el comité central o comité de SCT que trasciende para toda la organización. Bien, entonces puede la empresa efectuar o disponer de sus comités, claro que sí. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser integrante del comité de SST? Bueno, en principio, ser trabajador del empleador, tener como mínimo 18 años y de preferencia, ojo, de preferencia, no es que sea una obligación, contar con capacitaciones en temas de SST. Entonces, puede que lo tenga, puede que no, eso no le exime el no participar para ser representante del comité. Asimismo, cualquier trabajador del empleador que no sea considerado personal de dirección o de confianza podrá ser elegido como supervisor. Es decir, si el trabajador es de confianza o es de dirección, lastimosamente no entra dentro de este proceso de designación del comité en la parte de los trabajadores y del supervisor de SST. Eso es muy importante precisarlo, porque la ley lo aclara. ¿No? Para generar pues este mecanismo también de involucramiento de la parte laboral o trabajadora, ¿no? Se aplican las reglas para la elección del comité, quedando a consideración contar con una junta electoral para llevar a cabo el proceso y el número de miembros que lo conforman, ¿no? Entonces, este proceso de alguna u otra manera está detallado en esa resolución que les he compartido. Ahí nos indican cómo se conforma la junta electoral, cuántos lo conforman, qué funciones llevan a cabo desde la Junta Electoral, que en principio es llevar este proceso de convocatoria y desarrollo de las elecciones
ante el comité desde la parte trabajadora. Bien. A ver, aquí hay algunas... ya, Hugo, sí, hay un grupo del curso. Sí, hay un grupo de WhatsApp. Sí, la persona, de cualquier representante de que hayas podido entrar en contacto con la organización, en este caso con el instituto, ellos pueden poder hacerte la inclusión en el grupo de la, del curso, aunque normalmente la información y el detalle es las comunicaciones que emite en este caso la institución. Por nuestro lado, vamos a tener estas sesiones semanales para poder resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener en relación al temario de SCT. Que obviamente estos cursos o temas ya lo tienen en el aula virtual, ¿no? Y lo que se hace en estas clases es este reforzamiento. ¿Bien? Bien, chicos, entonces vamos ahora a responder algunas interrogantes, ¿no? Relacionadas al comité. ¿Cuántas personas integran el comité? Bueno, la estructura del comité está definido primero por acuerdo de partes. ¿Qué significa? De que no puede ser menor de 4 ni mayor de 12. Y estos criterios se toman en consideración dependiendo del nivel de riesgo de la empresa o del número de trabajadores. Entonces, hay ahí una línea diferenciada en la cual yo pueda considerar estos aspectos. ¿Bien? Entonces, por eso acá una persona está pensando y dice, ¿no? Yo tengo 201 trabajadores, entonces debo tener 8 miembros. Entonces, eso es lo que hace el cuestionamiento, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Si hablamos en base al número de trabajadores, que luego lo vamos a ver, entonces se aumenta un número de 2 miembros por cada 100. Entonces, si tengo 100, por ejemplo, 110, voy a tener 6 representantes. Si tengo 201, voy a tener 8 representantes. Es decir, hay un aumento de 2 representantes adicionales por cada 100 trabajadores. Bien, hasta un máximo de 12 miembros. Pero hace referencia al acuerdo de partes. ¿Qué significa? De que obviamente la empresa tiene que establecer esta denominación de miembros, ¿no? En número y ponerla a disposición a todos los trabajadores. Y que si no hay ninguna objeción, entonces se establece este número justificado. Pero sí es importante hacer este mecanismo de comunicación dando cumplimiento a este acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Obviamente un trabajador puede decir no que no le parece, pero tiene que justificar el por qué no le parece. Y la empresa tendrá pues que responder y sustentar adecuadamente. Todas las clases son grabadas, chicos, ¿sí? Está esto cargado en el aula virtual. Ustedes pueden comunicarse en el grupo, bueno, a cualquiera de los números del grupo de WhatsApp. Sí, a ver, denme un minuto, por favor, para poder igual acá dejarlo en el chat, para que ustedes pues puedan tener eh, esta disposición de comunicación ahí con el instituto. A ver, denme un minuto. Por acá tengo un número. A ver, listo. Ahí les dejo, ¿ya? Bueno, son varios números, chicos, pero por ahí les dejo uno para que puedan entrar en comunicación y hacer las consultas que ustedes consideren necesarias, ¿ya? Para que les informen dónde están las clases grabadas, dónde está la información de los módulos, los documentos complementarios, las normativas, entre otros. Bien, bien chicos. Profesor, buenas Entonces, noches. retomando, entonces, en la parte del comité, ¿no? Entonces hay la necesidad de generar esta comunicación previa antes de la convocatoria, donde vamos a definir y establecer el número de representantes que van a entrar para el comité, ¿no? Y ustedes adoptan, siguiendo la regla de los 2 integrantes por cada 100 trabajadores hasta un máximo de 12, ¿no? O simplemente dicen, bueno, mi empresa es de alto riesgo, entonces defino el número máximo de integrantes. Ah, mi empresa es de bajo riesgo, entonces defino 4.
Ese criterio ustedes lo tienen que fundamentar adecuadamente. Entonces la libertad queda en ello, pero pone las reglas un poco delimitadas al momento de establecer los números. ¿Bien? Para determinar el número de integrantes, el empleador comunica a todos los trabajadores entonces por un medio masivo. Entonces, ¿la empresa qué hace? Comunica esta designación por correo electrónico, por un intranet, por paneles, por afiches, por banners, lo que fuese, y propone este número que habíamos mencionado, ¿no? ¿No? Por lo tanto, luego hay una formulación, ¿no? Que deriva en este caso al sindicato mayoritario o minoritario para el establecimiento ya de la siguiente etapa, que es el proceso de convocatoria. Bien, si no hay ninguna objeción o plazo de oposición dentro de los 3 días, entonces simplemente se da por la opción de acuerdo, ¿no? De que esto está conforme para la empresa y como no hay una objeción, prosiguen el proceso, ¿no? Pero si hay falta de acuerdo y no hay un consenso con los trabajadores, entonces simplemente el número de miembros no es menor de 6 en empleadores con más de 100 trabajadores y se agregan 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales. Es lo que habíamos mencionado al inicio. Entonces, por eso que cuando ustedes definan, es preferible que se adopte este mecanismo de adaptación en número en función al número de trabajadores o miembros correspondientes. Bien, entonces para que de alguna otra manera tengan la justificación de vida. Vamos entonces aquí a la resolución, lo que habíamos comentado. ¿Y qué nos menciona pues esta resolución? Nos habla de dos términos. Primero, ¿qué es un sindicato mayoritario y qué es un sindicato más representativo? Bien. Entonces acá hay dos conceptos distintos. Dependiendo de esto, radica mucho el proceso que vamos a seguir. Por eso es muy importante que ustedes hagan la diferenciación. Bien. Sindicato mayoritario es aquel sindicato que agrupa a más de la mitad de los trabajadores. Si agrupa a un número menor, el sindicato es minoritario. Entonces, acá ya está conteniendo dos conceptos, sindicato mayoritario y sindicato minoritario. Nuevamente repito, sindicato mayoritario es el que agrupa a más de la mitad de los trabajadores y si es todo lo contrario, entonces es un sindicato minoritario. ¿Y qué es un sindicato más representativo? Si la entidad pública o privada cuenta con un sindicato mayoritario, este a su vez será el más representativo. El más representativo es el que obviamente es el que prevalece frente a los demás sindicatos. Entonces, si yo tengo uno mayoritario, obviamente es el que prevalece, se sobreentiende, por lo tanto es el más representativo. Pero si coexisten o existen más de dos sindicatos o de dos o más sindicatos, entonces, acá hay una diferenciación. Entonces, hay un sindicato que agrupa un número determinado de asociados y otro también, pero hay una diferenciación. Entonces, ¿cuál de estos dos es el más representativo? Entonces, será el más representativo aquel sindicato que agrupe a la mayor cantidad de trabajadores. Y si existe un único sindicato minoritario, se considerará obviamente que es el más representativo, a pesar de ser minoritario. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo y con eso cerramos lo de hoy, chicos, para no extender la hora. Los miembros del comité, ¿qué tiempo de permanencia tienen? De 1 a 2 años. Sí, eso se establece al momento de hacer la comunicación también. Y ustedes definen si es por un periodo de 1 año o por es un periodo de 2 años. Ambas son válidas. La definición lo establece ahí dentro del proceso convocatoria que ustedes van a hacer desde como empleadores, ¿no? Pero tienen que definir si es cada año o cada 2 años la convocatoria. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo, chicos. A ver, denme un minuto. Ya con esto cerramos. Entonces, vamos acá a escribir. A ver, mi empresa, vamos a poner la empresa, tiene 120 trabajadores, ¿ok? De las cuales el sindicato A tiene asociado, ¿está bien? 80 trabajadores.
y el sindicato B tiene asociado 20 trabajadores. ¿Está bien? Vamos a ponerle 20, vamos a ponerle 25 para que no se confunda. 25 trabajadores y no sindicalizados, se supone que es la diferencia, que en este caso sería, ahí tenemos 105, entonces serían 15 trabajadores. ¿Está bien? Bien, chicos. Entonces, aquí, chicos, consulta y ahí por favor nos apoyan con la respuesta. ¿Cuál es el sindicato mayoritario, por favor? Ahí nos confirman. ¿Cuál es el sindicato mayoritario? A ver, chicos, ¿cuál es el sindicato mayoritario? ¿Es el sindicato A? ¿El sindicato B? No hay sindicato mayoritario. A ver, por favor, nos comentan El sindicato A con y 80 detallan en el chat, por trabajadores. favor. A ver, chicos, tengo una empresa de 120 trabajadores, 80 pertenecen al sindicato A, 25 al sindicato B y no son sindicalizados 15 trabajadores. A ver, ¿cuántos, cuál es el sindicato mayoritario en este ejemplo, por favor? Ahí nos detallan en el chat. Bien, ahí por ejemplo tenemos una respuesta, sindicato A. A ver, alguien más, por favor. Bien, Marlene, sindicato A. A ver, alguien más por ahí. Bien, Netzach, Jaime, muy bien. Creo que todos coincidimos, ¿no? El sindicato A, para tenerlo claro. Listo, muy bien. Entonces, efectivamente, el sindicato A es el más, es el sindicato mayoritario. ¿Por qué? Porque al describir habíamos mencionado que es aquel sindicato que agrupa a más de la mitad de los trabajadores. Excelente. Efectivamente, la mitad de los trabajadores de la empresa, ¿cuánto es? 60. Tengo 80, tengo más del 60, 50%. Entonces, eso significa de que agrupo a más del 50% y por lo tengo a más de los, tengo asociado más trabajadores dentro de la organización. Entonces, por lo tanto, es el sindicato mayoritario. Ahora, vamos con el mismo ejemplo de los 120 trabajadores. Ahora digo que el sindicato A ya no es 80, sino digo que es 30. El sindicato B digo que es 20. Por lo tanto, los no sindicalizados son 70. ¿Está bien? Entonces, pregunta, ¿cuál es el sindicato mayoritario, chicos? ¿Cuál es el sindicato mayoritario en ese ejemplo, por favor? ¿Es el sindicato A? ¿Es el sindicato B? ¿O no hay sindicato mayoritario? Ahí nos responden, por favor. Por ahí no hay sindicalizados. Ok, el no sindicalizados, efectivamente eso correspondería pues a que no hay un sindicato mayoritario, es lo que quiero entender. Exacto, ¿no? O sea, estaríamos prácticamente hablando que el sindicato mayoritario sería el de 70, ¿no? Pero estas son los que no son sindicalizadas, entonces no existe. Entonces, como los que no son sindicalizados es más de la mitad de los trabajadores, eso quiere decir de que no existe un sindicato mayoritario. Ojo, no existe un sindicato mayoritario. Bien, entonces eso por favor hay que dejarlo bien en claro porque cuando hablemos del observador del comité de la próxima sesión, ahí nos vamos a dar cuenta de en qué casos se implementa un observador y en qué casos no se implementa un observador. Bien, entonces con este ejemplo ahí cerramos y solamente la última pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el sindicato más representativo en el ejemplo? ¿El sindicato A, el sindicato B o no hay sindicato más representativo?
Ahí por favor nos comentan nuevamente cuál es el sindicato más representativo en el ejemplo que hemos detallado ahora. ¿El sindicato A o el sindicato B? Ahí nos comentan, por favor. Bien, sindicato A, ¿alguien más, por favor? No hay. La letra A, muy bien. ¿Alguien más? Ojo, estamos hablando del sindicato más representativo, ¿eh? Más representativo. Bien. ¿Alguien más? Bien, chicos. Entonces, a ver, la respuesta aquí es el sindicato A. ¿Por qué? Porque en el concepto menciona lo siguiente. Si la entidad tiene dos o más sindicatos, se considerará el más representativo al que agrupe más trabajadores sindicalizados. Entonces, de los dos sindicatos que tenemos, que es el A y el B, ¿quién tiene más número? El sindicato A. Por lo tanto, el que tiene 30 trabajadores sindicalizados es el sindicato más representativo. ¿Por qué el B no? Porque tiene menos, que tiene 20, ¿no? Recuerden que el último es no sindicalizados, no es que sea un sindicato, ojo, chicos. Cuando hablo del término no sindicalizados, es que no pertenece a un sindicato. Bien, entonces es muy importante ahí tener en cuenta ello. De repente ahí, José, para aclarar, ese 70 es que son trabajadores no sindicalizados. Eso no es un sindicato. Los únicos sindicatos es el A y el B. Entonces, si tengo que escoger entre A y el B, el que tiene el mayor número, ese es el sindicato más representativo. Bien, entonces ahí para aclarar quizás la duda. Bien, chicos, entonces con este ejemplo culminamos. Es muy importante haber dejado claro este punto porque, nuevamente repito, cuando abordemos el tema de observador de comité, vamos a tomar en cuenta ello. Y también cuando hablemos de la convocatoria de elecciones, también vamos a hablar de esos términos de sindicatos más representativos, que esto es muy importante definirlo porque es el que va a hacer la convocatoria de elecciones, salvo que obviamente hay una negativa o falta de respuesta por parte de este comité y esto lo asumiría la organización. Bien, chicos, entonces con esto cerramos. A ver, el de línea base, ¿no? A ver, denme un minutito por acá, creo que lo tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme encontrar. Acá está. Ya, listo. Ahí se los estoy pasando, los que no subieron la clase pasada o les faltó. Ahí les he pasado el diagnóstico de línea base, el formato que les compartí la semana anterior. Los que desean ahí lo tienen. Bien, chicos, entonces con esto nos quedamos en esta sección, ¿sí? Ya por lo menos tenemos claro la diferenciación entre el número de cuando aplica comité y supervisor, la diferenciación entre sindicatos mayoritarios y demás representativos, y ya luego vamos al proceso, la próxima clase del desarrollo del comité. Bien, chicos, entonces con esto cerramos, ¿sí? No sé si hubiese más consultas o preguntas, por favor. Bien, creo que ninguna. Bien, chicos, entonces con ello cerramos la sesión y ya nos estamos encontrando entonces la próxima semana. Bien, que tengan buenas noches y gracias por su participación.